Tardes, mi nombre es Manuel Moa Chacón. El punto de trato hoy es la paleontología. La paleontología es el estudio de la vida pasada a través del tiempo geológico. Alcance, reconstrucción de la vida pasada, entendimiento de la evolución, análisis de extinciones, reconstrucción de ambientes pasados, aplicaciones prácticas, métodos, descubrimiento e identificación de los fósiles que se encuentran en los afloramientos de roca, excavación y extracción de los fósiles que se encuentran en las rocas sedimentarias, preparación de fósiles. Una vez extraídos se realiza una limpieza para luego realizar el análisis morfológico que estudia la anatomía del fósil y luego se realiza una adaptación radiométrica para saber la edad del fósil. Los fósiles son restos o rastros de organismos que vivieron en el pasado geológico. Restos o rastros pueden ser partes corporales como huesos, conchas, dientes. La conservación de los fósiles se conserva en las rocas sedimentarias. En la antigüedad, los restos deben tener una antigüedad superior a 10.000 años. Y la importancia geológica sirve para reconstruir la historia geológica. Criterios de fósiles índices, de los fósiles índices, cumplen ciertos criterios como abundancia, tener una distribución geográfica amplia y ser fácil de identificar. Los fósiles en ambiente dan información sobre el entorno en que vivieron los organismos, como temperatura, humedad y salinidad de la roca. Y fósil evolución muestran la evolución de la especie a lo largo del tiempo. Los fósiles o la fosilización, las etapas del proceso de fosilización. Un ser vivo muere y comienza a descomponerse en contacto con el aire o con el agua. Luego, si es enterrado, los tejidos blandos se descomponen y solo se conservan las partes duras. Luego, la materia orgánica de las partes duras es sustituida por materia mineral y luego, por las elevaciones del terreno y la erosión, se sitúan los fósiles cerca de la superficie. Clasificación de los organismos. La diversidad se refiere a la gran variedad de restos o huellas de organismos de pasado que se encuentran preservados en las rocas sedimentarias. La taxonomía es la ciencia que clasifica los organismos antiguos basando en los restos preservados. Sistema de clasificación de los organismos. Se clasifica en dominio, reino, filo, clase, orden, familia, género y especie. Fósiles como indicadores cronológicos. La importancia de los fósiles nos ayuda a determinar la edad relativa de las rocas y los eventos geológicos. Los fósiles guías nos ayudan a realizar correlaciones estratigráficas de capas de rocas de diferentes lugares y a reconstruir la historia de la Tierra. Fósil marcadores conocido en Venezuela. Tachirato admirabilis, descubierto en el estado Táchira entre la Grita y Seuruco. Este dinosaurio terópodo vivió durante el Jurásico, hace aproximadamente 200 millones de años. Y la Quintasaura venezuale, encontrada en la formación La Quinta. La biozona es un cuerpo de roca definido por su contenido fósil. La clase de biosoma de rango, define el intervalo de la primera aparición de un fósil y la última aparición. Biosoma de rango parcial define el intervalo de la supervisión de los rangos o de dos o más fósiles. Biosoma de abundancia o ADME se define por la abundancia máxima del taxoma fósil. Biosoma de intervalo define el intervalo entre la primera aparición fósil y la primera aparición de otro fósil. Biosoma de especies traslape o traslape define el intervalo basado en la distribución de especies que aparecen antes o después de un evento traslape. Y zona de rastros se basa en los fósiles traza, que son las huellas o rastros dejados por organismos en el sedimento. Métodos. Identificación de fósiles. Se identifican los fósiles característicos en diferentes estratos. Análisis y distribución. Se determina la distribución vertical de los fósiles en los estratos. Definición de
límites, establece los límites de biosomas en función de la primera o la última aparición de un fósil o por su abundancia. Y la correlación se compara los biosomas de diferentes localidades para establecer relaciones geológicas. Correlación geológica utilizada. Paso para realizar la correlación geológica utilizada en los fósiles. Identificar los fósiles guía que son los que se encuentran más abundantes en cierta distribución de un área específica. Luego se hace la recopilación de datos, que es la toma de muestras de varios o diferentes sitios o lugares, donde se estudian, se toman varias muestras en afloramientos o rocas para definir el tipo de litología y fósiles encontrados. Luego se hace los análisis de los fósiles, que es la toma de muestras de todos sitios que se encuentran los fósiles, para hacer después una comparación o analizar los fósiles en cada lugar donde se tomaron las muestras. Comparación de las secuencias de los fósiles se hace como un intervalos por muestras de los fósiles, donde se va a correlacionar los fósiles que se analizaron y la litología o los estratos de la secuencia estratigráfica. Y luego se hace la correlación de capas, que es la organización de la toma de muestras de cada sitio o lugar para realizar una correlación de capas y utilizando también los fósiles guías. Los fósiles como indicadores paleoambientales, ambiente y adaptación, fósiles de corales, que son los ambientes marinos, fósiles de plantas o hojas de grandes hojas grandes y finas, que todo esto depende de la temperatura o el clima de esa época. Fósiles de animales terrestres, lo que se formaron en la Tierra, fósiles de invertebrados marinos, que son los peces, las algas y otro tipo de animales que se encontraban en el agua, y fósiles de moluscos bivalvos son los que se forman o se formaron en aguas muy someras. La vida precámbrica. La vida precámbrica se caracterizó por la evolución de formas de vida muy primitivas, principalmente bacterias y otros microorganismos, que dieron origen a la vida multicelular y extenso periodo que abarcó de la formación de la Tierra hasta hace unos 541 millones de años. Estos son los fósiles como los principales en esta vida precámbrica. Los estromatolitos, que son estructuras rocosas formadas por la actividad de bacterias y algas, y microfósiles. Estos microfósiles y los estromatolitos datan de hace 3.500 millones de años. La vida paleozoica, la era paleozoica, también conocida como la era de la vida antigua, fue un periodo de gran evolución y diversificación de la vida de la Tierra, especialmente en los océanos, un evento de rápida aparición y nueva forma de vida, causa la desintegración del supercontinente proterozoico, la tectónica de placas, que el movimiento de las placas tectónicas y movimientos magmáticos producidos por la erupción de volcanes. La explosión de la vida en el Cámbrico fue muy rápido, aumentó la diversidad de la vida en la Tierra, especialmente en los océanos, hace aproximadamente 530 millones de años. Durante este periodo, muchos de los principales grupos de animales aparecieron repentinamente en el registro fósil, incluyendo muchos de los que vemos hoy en día. El Paleozoico superior. El Paleozoico superior se extiende desde el periodo Carbonífero hasta el Pérmico. Esta extinción marcó el fin del Paleozoico e inició la era Mesozoica, dominada por los dinosaurios. El nuevo supercontinente de Pangea. Durante el Paleozoico superior, las placas tectónicas se movieron hasta converger y formar Pangea,
un supercontinente que reunía casi todas las masas terrestres del planeta. La explosión de la vida tiene como, se especifica por la diversificación marina, los primeros animales terrestres y la extensión masiva. El Paleozoico superior se caracterizó por una notable explosión de la vida en los océanos. Después vinieron los primeros animales terrestres, que se observó la aparición de los primeros animales terrestres, marcando un hito en la evolución de la vida en el planeta, y la extinción masiva, que se produjo el efecto principalmente a las especies marinas. Los bosques gondwanicos son ecosistemas forestales son ecosistemas forestales reliquias, resto de lo que fue el antiguo supercontinente Gondwana. Se encuentra principalmente en el hemisferio sur, en las zonas de clima templado a frío, y se caracterizan por la biodiversidad única, con especies vegetales y animales que han evolucionado aisladamente de la fragmentación de Gondwana. Gondwana fue un supercontinente que existió hace millones de años y que se dividió en los continentes que hoy conocemos como África, América del Sur, Australia, Antártida e India. La gran extinción pérmica, conocida como la extinción masiva del Pérmico Triásico, fue un evento catastrófico que ocurrió aproximadamente hace 252 millones de años. Las causas: volcanismo masivo, que fue la erupción de los volcanes; el cambio climático producido por el volcanismo y la erupción de los volcanes; deforestación e incendios provocados por la lava de las erupciones volcánicas; y la acidificación de los océanos producido por el humo y las cenizas y el magma de las erupciones volcánicas, las cuales cambiaron la acidez del agua, y se produjo la extinción masiva. La vida mesozoica, la era mesozoica, también conocida como la era de los reptiles o era de los dinosaurios, fue un periodo crucial en la historia de la Tierra, abarcando desde hace aproximadamente 252 hasta 66 millones de años. Durante este periodo, los continentes se comenzaron a adquirir su configuración actual, y los dinosaurios, junto con otros reptiles, dominaron tierra, el mar y el aire. La vida cenozoica, la era cenozoica, también conocida como la era de los mamíferos, es la era geológica actual, que comenzó hace aproximadamente 66 millones de años. Es un periodo de grandes cambios biológicos, geológicos, climáticos significativos de la evolución de la Tierra. Ahí empezaron a aparecer los mamíferos, los mamús, los rinocerontes, mamíferos marinos como ballenas, delfines; empezaron a evolucionar las aves, empezaron a volver a existir las plantas; luego homínidos, que fue como el ser prehistórico que se creó en esa vía cenozoica; y el evento geológico, que se formaron las cadenas montañosas como el Himalaya y las rocas, y empezaron a salir las eras glaciares. Muchas gracias por su atención.